Bueno, sí, aquí estamos nuevamente y seguimos con este tu programa católico Encuentro con Dios, dándole los buenos días a cada uno de ustedes, Diácono Miguel Ángel. Hacía tiempocito que no estaba por aquí, pero estamos aquí nuevamente donde el Señor nos ha invitado a trabajar en su viña y por eso venimos a compartir la palabra del Señor en este fin de semana donde vamos a celebrar el 19º semana del tiempo ordinario. Ya estamos avanzando en este tiempo ordinario donde el Señor nos permite seguir trabajando en su viña y este fin de semana vamos a escuchar una palabra tan grandiosa, una palabra de fe, de esperanza, o de fortaleza en nuestra vida espiritual, cómo nosotros debemos de venir cuando escuchamos esa voz del Señor, cómo debemos de venir a confiar plenamente en el Señor. Y vamos a meditar la santa palabra de Dios. Está tomada en este fin de semana el Evangelio de San Mateo. San Mateo 14, capítulo 14, versículo 22-23. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigiera a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió las manos, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabamos y glorificamos la presencia del Señor en cada momento, en cada lugar, en cada situación de nuestra vida. Y en este día hermoso, maravilloso que el Señor nos da oportunidad nuevamente de meditar en su palabra. Recordamos que esto es un seguimiento de la semana pasada donde escuchamos y hablamos y meditamos de la multiplicación de los panes. Y en esta multiplicación de los panes habían tanta gente, ya hemos escuchado que habían más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso quiere decir que había una gran multitud. Pero estamos meditando cómo Jesús está trabajando con sus discípulos especialmente. Y Jesús vino aquí a la tierra
a enseñarnos el amor, la misericordia de Dios Padre. Es importante, mis queridos hermanos, que nosotros pensemos y sigamos como qué Jesús estaba haciendo, qué Jesús está haciendo hoy día en la vida de los discípulos, en la vida de todas aquellas personas que lo seguían y cómo Jesús sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. O sea que en aquel tiempo Jesús estaba caminando y los discípulos y las personas lo podían ver palpar, mirar, hablar con ellos, hacerle preguntas, me imagino. Pero hoy día, a través de la palabra, todavía Jesús nos sigue hablando. Y que Jesús nos dice, se compadece de aquella persona. Y me gustó esta forma como tan tierna de Jesús. Después de haber pasado un día trabajando, predicando y compartiendo con esta gente, le dicen a los discípulos, ¿sabe qué? Váyanse ustedes en las barcas y crucen el lago de Galilea y pasen al otro lado. Pero si nosotros nos damos cuenta y seguimos esta escritura, Jesús tenía como un plan hermoso, maravilloso para fortalecer la fe de aquellas personas, de aquellos discípulos. Y lo tierno es que Jesús dice, voy a despedir a la gente. Yo me imagino que Jesús terminó de predicar y después que se habían alimentado las personas, no le dio la espalda y se fue corriendo sin nada. No, simplemente me imagino que le dio una despedida tierna como sabe hacerlo Jesús. Y dice que Jesús fue al monte, subió al monte a orar. Y muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿realmente Jesús tenía necesidad de orar? Quiero que sepan y que entiendan por qué Jesús hacía estas cosas. Porque Jesús vino como Dios, pero vino como hombre también. Entonces la parte humana, Jesús la hacía en la parte humana lo que le correspondía, que en la parte humana, y la parte de Dios también la hacía aquí en la tierra para enseñar a sus discípulos, para enseñar a la gente cómo Dios estaba obrando. O sea, la oración siempre tiene que estar presente, debe estar presente. Jesús iba a hacer algo extraordinario. Me imagino que fue a comunicarse con el Padre, a ponerse en contacto con el Padre Celestial. Porque después de esa oración que Jesús tuvo con el Padre, dice que se dio cuenta, me imagino que Jesús como Dios también, se da cuenta que sus discípulos, sus apóstoles, están en una situación bien difícil. Y cuando él les dijo que se fueran y lo esperaran en la otra orilla, me imagino que Jesús ya tenía planeado que iba a hacer un acontecimiento extraordinario. ¿Y qué pasa? Que Jesús va caminando sobre las aguas, pero mientras Jesús está caminando sobre las aguas, dice las Escrituras, que se levantó una tormenta tremenda, una tormenta enorme en ese lago, que muchas veces es tranquilo, pero según dicen, a veces se levantaban fuertes tormentas. Así que los discípulos mayormente eran pescadores y tenían conocimiento de ese lago, pero Jesús va caminando sobre las aguas. ¿Qué pasa? Que las personas, los discípulos, cuando ven a esta persona caminando sobre las aguas, ningún ser humano puede hacer esto, aunque le voy a comentar si me da tiempo una anécdota. Ningún ser humano puede caminar sobre las aguas, excepto cuando el agua se congela y entonces esperamos que se congele el agua y sí podemos caminar sobre hielo. Este es algo más funny. Pero, sí, mis queridos hermanos, las personas cuando están en miedo, cuando entran en terror, entonces ya pierden como la visión. No se dan cuenta, no recuerdan que Jesús les dijo que se fueran, que se iban a encontrar con Él después. Ellos no sabían ni se imaginaban que era sobre el agua. Ellos pensaban que se iban a encontrar quizás en la otra orilla, que Jesús iba a tomar otra forma de llegar. Pero
Dicen que cuando lo ven, creen que es un fantasma. Muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, a través de un sacerdote, del diácono, de un hermano, un predicador, una predicadora. Escuchamos la palabra de Dios y no le hacemos caso, no le hacen caso porque creen que es otra persona, un mentiroso. Y cuando entran en pánico, la mente se cierra. Pero cuando Jesús habla y le dice, no tengan miedo, soy yo. Cuando los discípulos escuchan esa voz, soy yo, no tengan miedo. Pedro inmediatamente dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Escucha, queridos hermanos, que esto es, Pedro escucha la voz del Señor, pero para él estar seguro, para estar seguro que realmente es Jesús en persona, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Me imagino que Pedro se puso fuerte, se fortaleció en la fe y dijo, wow, si tú estás caminando sobre las aguas y él me dice que vaya, yo voy a ir. ¿Sabe qué? Pedro se bajó de la barca, empezó a caminar sobre las aguas. ¿Y qué hombre en la tierra puede hacer eso? Nadie puede hacer eso en la tierra, caminar sobre las aguas. Pero Jesús vino a enseñarnos a nosotros que con la fe puesta en Dios, todo se puede. ¿Y sabe qué? Pedro en un momento determinado puso la fe firme en Jesús. Muchas veces hablan de esto y dicen que Pedro que no creía. Pedro creyó, mis queridos hermanos. Pedro creyó que si Jesús lo está llamando, que si Jesús le está diciendo que venga, Pedro caminó sobre las aguas. No se dice en el Evangelio, aquí en la palabra, no dice qué tiempo duró caminando sobre las aguas, pero sí dice que caminó y empezó cuando está mirando a Jesús, que él va hacia Jesús. ¿Qué pasa? Que quitó la mirada de Jesús y empezó a ver que las olas se estaban moviendo y empezó a sentir el viento. Eso pasa, mis queridos hermanos, y lo hemos escuchado tantas veces. Eso pasa en nuestra vida cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tormentas. Esta tormenta grande que estamos pasando en estos tiempos a nivel mundial. Esta pandemia es una tormenta, es un huracán que se ha desatado, que está tambaleando hasta lo más fuerte. Solamente aquellas personas que estamos con la mente firme puesta en el Señor, aunque vengan dificultades, aunque vengan muerte, nuestra fe debe estar firme en el Señor. Está firme en el Señor. Nos mantenemos firmes en el Señor. Y esa es la invitación, mis queridos hermanos. Es difícil cuando nos dicen que tenemos parientes, familiares muy cercanos, papá, mamá, hermanos, que están en el hospital, que no pueden respirar, que tienen una dificultad bien grave. Nosotros mantenernos en la fe. Últimamente se nos han presentado algunas situaciones en nuestra familia inmediata donde personas están graves en el hospital. ¿Y a nosotros qué nos toca? Orar. Estamos orando y hay una hermana de crianza que ya estábamos hablando hasta de funerales y todo, porque realmente no había esperanza. Los doctores ya están diciendo los doctores que viene una situación no de tanta mejoría, pero no peor. Sé que le damos la gloria al Señor, porque el Señor escucha las oraciones. Y me gustaría seguir, pero el reloj me está indicando que debo de parar. Así que estamos en el programa católico Encuentro con Dios. Y ustedes que nos están viendo a través de YouTube también, reciban muchas bendiciones, que a través de esta palabra reciban la gloria del Señor.
Dios les siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.